Hermanos, siguiendo con las palabras del pastor Ríos, ayer estuve en la iglesia del pastor Maldonado y yo prefiero ser regalado que Maldonado. Bueno, es una alegría, hermanos, estar en la casa del Señor. Amén. Dice la palabra: yo me alegré, a la casa del Señor iremos. Así que es prohibido estar triste. Si le ve a su hermano con cara de revólver, dígale: la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos estar alegres. Acostumbro siempre a decir que la Biblia también dice que es bueno que los hermanos estén juntos. O sea, que no se vale estar peleados en la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Qué bueno. Y el último aproche es que yo le doy gracias a Dios con todo mi corazón cuando me da la oportunidad de conocer a mi familia. Ustedes son mi familia. Es más, ustedes son mis vecinos de la eternidad y vecinas de la eternidad, ¿o no, hermanos? Amén. Pero usted sabe que cuando salgamos de aquí de la tierra vamos a un lugar muy especial que el Señor ya ha preparado para usted y para mí. Entonces vamos a ser vecinos de la eternidad. ¿Están de acuerdo? Entonces tome un segundo y dígale a la persona de al lado: hola vecino, hola vecina de la eternidad. Dígale, ¿verdad? Muy bien. Correcto, así es. Así que tenemos que aprender a llevarnos bien desde la tierra, porque allá vamos a estar forever, ¿o no? Y si estuvo su suegra al lado, tenía que haberle dicho que es su vecina de la eternidad también, ¿ok? Amén, dicen los hermanos. Bueno, ya el hermano dijo de dónde soy, de dónde vengo. Víctor Ríos y este servidor, ¿verdad?, además de ser hermanos, colegas, somos buenos amigos. Él dice que yo era el jefe, pero eso no es verdad. Él era el jefe en realidad, ¿verdad? Hermanos queridos, para mí es un gozo, en verdad, poder compartir la palabra de Dios, porque la palabra dice: más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo saber que la palabra del Señor nos anima, nos levanta, nos renueva, nos cambia, nos transforma, hasta nos sana, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y en esta mañana Dios puso en mi corazón compartir con ustedes que hay necesidad de sanar nuestro corazón para que Dios nos pueda promover, ¿verdad?, de una manera que muchas veces nosotros no entendemos. Y me gustaría invitarles a que abran su Biblia en el capítulo 37 del libro de Génesis. Capítulo 37 del libro de Génesis. Y vamos nosotros a explorar, vamos a conectarnos con Dios a través de la palabra. Y vamos a ver 6 principios de cómo responder ante las dificultades de la vida. Pero vamos primero a Génesis capítulo 37. Amén, hermanos. Ok. Si no tienen una Biblia, arrímese a alguien que tenga una Biblia. A veces digo arrímese a un cristiano. Dice el versículo 1 acá: Jacobo se estableció en la tierra de Canaán. Ya todos saben que la tierra de Canaán se caracterizaba por algo, ¿verdad? Era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Así que debemos cuidarnos del azúcar, si no, no vamos a entrar en Canaán. ¿Ok, hermanos? Y entonces dice ahí, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, era un muchachito, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los cuales eran muchísimos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la buena fama que tenían estos hermanos, ¿o no? De la mala fama. Oye, este trabajito que tenía José no me gusta, era un chismoso. Era del FBI. Israel amaba, miren aquí, ya comenzamos con problemas. Israel, o sea Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos. Esto es un problema. Ya comenzamos a ver una disfunción en esta familia cuando tenemos favoritos, ¿o no, hermanos? Este es un problema. Nos sucede, nos pasa. Dice: porque lo había tenido en su vejez. Esto es parte de muchas veces aprendimos en la escuela dominical estas historias bíblicas. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. En la versión 60 que tiene ustedes dice que era una túnica de colores, que fue y lo compró una túnica de colores. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos,
comenzaron a amarlo más. No, comenzaron a aborrecerlo. Lo odiaron, dice aquí. Comenzaron y lo odiaron y ni siquiera lo saludaban. ¿Ven o no ven ustedes problemas ya? Y serios, ¿verdad? No hay ese peor palo que apriete como eso, cuya del propio palo, dice, ¿verdad? O sea, no hay peor cosa que en la misma familia nosotros no podamos tener la capacidad de relacionarnos en la misma casa. Eso es lo más difícil que hay. Y vemos aquí un aspecto donde había una mala relación entre los hermanos. Ahora, el versículo 6, pues les dijo, préstenme atención, el 5, como dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le vinieron o tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que va a reinar sobre nosotros y que nos va a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les había contado. Y después José tuvo otro sueño. Yo aprendí en Colombia que el que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. Con el primer sueño era suficiente. Y José dice, no, tengo otro, espérense, no he terminado todavía. Y después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 de estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Palabra del Señor. Hermanos, nuestro personaje de hoy es José. Y si ustedes recuerdan en la historia bíblica, como dije, a lo mejor muchos estudiamos esta historia en la escuela dominical. Por eso es importante la escuela dominical, porque la escuela dominical es la espina dorsal de una iglesia. Ahí es donde nos metemos con la palabra, donde armamos un diálogo. Les decía a los pastores que Billy Graham acaba de cumplir 98 años, ¿sabían, verdad? Y él da testimonio que él es Billy Graham por una señora llamada Enriqueta Mears, que fue la profesora de escuela dominical de Billy Graham. Y él reconoce que las bases para él ser Billy Graham estuvieron en la escuela dominical. Así que ahora estaba escuchando acerca de que ustedes se han propuesto, ¿verdad?, tomar esta parte, este ministerio tan importante, tan fundamental, este fundamento que es la escuela dominical. Entonces, esta historia de José, hijo de Jacob, y de Raquel. ¿Recuerda Raquel la estéril? No podía tener hijos. Y entonces Raquel no podía tener hijos, pero veía a Jacob, su marido, tener muchos hijos con su hermana mayor, con Lea, la de ojos bonitos. ¿Se recuerdan? Dice la escritura que tenía ojos muy bonitos. Y comenzó a tener muchos muchachos. Y ella se sentía humillada, Raquel. Lógico, ¿quién no se siente humillada? Tenía envidia. Y entonces, un día se levanta cansada y le dice a Jacob, o me das hijos o qué, o me muero. ¿Recuerdan? Así mismo. En Génesis capítulo 30, versículo 1, 2, le dice a Jacob, o me vas a dar hijos o me muero. Y entonces Jacob tiene más hijos, no en Raquel, sino en sus 2 criadas. Y Dios se acuerda de Raquel. Y entonces va a concebir a la vejez, como dice, ¿a quién? A nuestro personaje, a José. Y interesante, ¿verdad?, que tuvieron 11 hijos en las 2 mujeres, en las 2 siervas. Pero antes de morir Raquel, y esta historia a veces no lo vemos, antes de morir Raquel, tiene otro hijo, Benoni, que en realidad José va a cambiar su nombre y lo va a poner Benjamín. Así que esta es la historia. Esta era una familia latina, creo que tenía muchos hijos, hermanos. Nosotros somos una comunidad donde nos gustan los muchachos. Por eso estamos creciendo y vamos a seguir creciendo, hermanos, ¿verdad? No hay manera que nos detengan. Cuando el Señor dijo multiplicado, nosotros los latinos estábamos en primera fila. Tomamos el mandamiento al pie de la letra. Pero bueno, entonces, en base a esta historia, vamos a ver cómo es que José responde ante las dificultades de la vida y cómo usted y yo debemos responder ante las dificultades de la vida. Y quisiera plantearles esta pregunta: ¿dónde me encuentro en este momento de mi vida?
Pero yo quisiera que se pregunten del 1 al 9, sincero. ¿Ve? Respondan a esta pregunta: ¿dónde me encuentro en este momento de mi vida? Partamos de que la vida es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? La vida es un regalo de Dios. Esta mañana, cuando amanecimos, despertamos, vimos la luz de un nuevo día, podíamos hablar, podíamos respirar, podíamos escuchar, podíamos comer. No son cosas por las cuales usted le dice: gracias, Señor, porque en esta mañana puedo ver. Alguien dirá: bueno, ¿y por qué dice esto tan básico? Porque hay gente que se despierta y no puede ver. Hay gente que se despierta y quiere levantarse de una cama y no puede. Usted y yo podemos levantarnos de una cama y saltar. Decimos: gracias, Señor, mis pies sostienen mi cuerpo. Esta mañana puse en práctica, tal vez porque I'm getting old, ese principio lo estoy poniendo. Me levanté, estoy en un hotel, me levanté de la cama, mis pies me sostienen, podía ver, prendí la televisión, puedo escuchar. Llamé a mi esposa, podía hablar. Le digo: Señor, gracias por la vida, porque la vida es un regalo. Hay tanta gente que despierta en eternidad, unos con Dios y otros sin Dios. Pero usted y yo tenemos la dicha de despertar, estar en la casa de Dios, celebrando 14 años de la obra de Dios en esta iglesia. Y entonces la vida es un regalo de Dios. El Salmo 139:13 dice que Dios nos hizo, ¿verdad? Que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero es interesante también, hermanos, entender lo que dice Job. Job dice que cuando nosotros empezamos a morir desde que nacemos, dice: así el hombre nace para la aflicción. Interesante. La aflicción es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra vida. Pero es interesante también mirar, hermanos, que el Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones de ¿quién? Pero ¿de cuánto nos librará el Señor? De todas ellas. De todas ellas. Yo quisiera conocer a alguien que me diga: pastor, yo nunca he tenido aflicción. ¿Hay alguien esta mañana aquí? Porque podemos celebrar dobles. Hay alguien que me dice: yo nunca he tenido una aflicción. ¿Hay alguien aquí, hermanos? Todos, desde que nacemos, empezamos a morir y enfrentamos aflicciones. La pregunta es: ¿cómo las enfrentamos? A la manera de quién lo enfrentamos. Y también, hermanos, Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Cuando nosotros venimos aquí al frente y predicamos que el que viene a Cristo ya no tiene problemas, y predicamos que todo es positivo y que todo es bien, y dejamos afuera el sufrimiento, eso no es bíblico. Porque Dios nos forma a través de la aflicción. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Les dijo a los apóstoles, no los mintió. Dijo: pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Celebramos 14 años en esta iglesia, seguramente de grandes experiencias con Dios en medio de las aflicciones. Porque estoy seguro que si el hermano que vino aquí a contar la historia de la iglesia tuviera una parte y contara todas las dificultades que han tenido que pasar, la gloria y la honra de que han salido de eso es para Dios, ¿verdad, hermanos? Porque Dios les ha librado de todas las aflicciones en 14 años de ser iglesia. Pero entonces, hermanos, cuando les digo yo, respondámonos a la pregunta: ¿dónde me encuentro en este momento de mi vida? Se viene a mi mente, en una reunión de pastores, y esto es algo real, una reunión de pastores de varias denominaciones. Dios me dio la gracia de traerles un tema a ellos. Cuando terminé, un pastor metodista me dice: hermano, ¿podría hablar con usted 5 minutos? Con su esposa, y estaba con la esposa, él al frente estaba. Un señor ya grande, un señor de unos 60 años. Y me dice: hermano, a mí me tocó lo que usted habló. Y le voy a decir algo. Quiero que usted ore por mí y mi esposa, porque esto no le puedo decir a mi congregación. Ahora estamos saliendo a visitar a una cárcel federal. Estamos yéndonos a Illinois. Y quiero que ore, porque no voy a hacer una visita pastoral normal y corriente que hacen los pastores de las cárceles. Estamos yendo a ver a nuestro hijo. Y se le fueron las lágrimas. Y me dice: nunca pensé encontrarme en este momento de mi vida teniendo que ir a ver a un hijo propio en una cárcel federal. Nunca pensé, dice. Yo había ministrado a los presos, pero nunca en mi vida, en mi plan estuvo que me iba a encontrar. Y la lista continúa. Pastor, usted nos conoce. Tenemos años viniendo a la iglesia con María.
Pero pastor, hemos comenzado a hablar de separarnos con gran tristeza. Pastor, nunca pensé encontrarme en este momento de mi vida hablando de divorcio. Nunca. Pastor, usted bautizó a mis hijos. Usted conoce a mis hijos. Usted conoció a Carlos, cómo servía en la iglesia. Y acabamos de enterarnos que Carlos está metido en las drogas. Está sumido en las drogas. Pastor, nunca pensé encontrarme en este momento de mi vida, en esta situación. Nunca. Y la pregunta suya y mía será, ¿por qué pasa cosas malas? Tal vez a gente buena, a gente que viene a la iglesia, a gente que ora. ¿Por qué? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y entonces, tomando en mente esto, podemos nosotros mirar rápidamente estos principios, ¿verdad? Y mirar el personaje de José y ver que José, siendo un niño espollo, un niño mimado, por un momento se encuentra en una situación que él nunca pensó estar en su vida: ser vendido como un esclavo, caminando para Egipto en ese desierto polvoriento, tras los camellos, como un criminal, como alguien odiado, que uno de sus hermanos lo libró de que lo mataran, lo echaran. Ustedes saben la historia bíblica. Y finalmente dijeron, ¿por qué vamos nosotros a manchar nuestra propia sangre matando a nuestro hermano? Lo vamos a vender a los mercaderes. Y José tenía un pasado, como muchos tenemos tal vez un pasado que no queremos recordar. José no estaba orgulloso de su pasado. No estaba nada orgulloso. José había venido de una familia disfuncional. Dice que a él, su papá lo iba y le llevaba al mall, y le llevaba a Banana Republic y le compraba la ropa, y a sus hermanos a la Walmart. Y había problemas, había envidia, ¿verdad? Y entonces José, hermanos, en este sentido, tenía que bregar con el pasado. Y yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, ¿dónde está el pasado suyo? ¿Qué ha hecho con su pasado? ¿Vive recordando el pasado? El pasado es algo que no le ha dejado crecer a usted. El pasado es algo que lo tiene atado tal vez a usted. Cuando usted mira su pasado, se alegra, se entristece, no desea recordarlo. ¿Qué hace con el pasado? Sobre todo en las relaciones conyugales. Ustedes ven, todos tenemos conflictos, pero recordamos que los archivos todavía están presentes. ¿Acaso no se recuerdan o acaso no hay momentos cuando usted ha tenido un conflicto y le dice ella, ¿y no te recuerdas lo que me hiciste en la casa de mi mamá el 14 de febrero de 1978? Y uno le dice, mujer, ¿qué memoria biónica tienes? Han pasado 32 años y todavía te recuerdas de eso. Y él le dice, ¿y tú no te recuerdas lo que le hiciste en la casa de mi mamá? El desprecio a mi mamá allá en el año 81, ¿te acuerdas? En el mes del Día de las Madres. Y no te recuerdas eso, y comenzamos a sacarnos el pasado. Y nos hacemos daño, ¿verdad? Porque los archivos están ahí. Pero ¿qué dice el consejo de Dios? Miren lo que dice el consejo de Dios. Isaías 43:25, porque eso es lo más importante. Mis palabras del consejo de Dios. Dice el Señor, yo soy el que borro, ¿qué? Tus rebeliones. Yo borro tu pasado, dice, por amor de mí mismo. Y dice, y no me acordaré, es decir, yo quemé tus archivos, no me acordaré de tus pecados. Qué hermosa promesa para celebrar estos 14 años. Tenemos un Dios que tomó su pasado, mis rebeliones, que tomó todas las cosas que no hice bien, las borró y sufre de amnesia. Dice, no me acordaré, ¿qué? Más de ellas. ¿Qué manera nosotros de reaccionar ante el pasado? Tenemos que creerle lo que dice Dios. Dios dice que puso, ¿verdad?, nuestro pasado tan lejos como de oriente a occidente, y no se acordará más de él. Y Jeremías 31:34, que es el profeta llorón, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ¿qué? De su pecado. O sea, la palabra de Dios está diciendo aquí, hermanos, que vivir en el pasado es no creerle a Dios que Él borró de nuestra vida. Según de Corintios 5:7, muy conocido, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Es decir, que cuando usted viene a Cristo,
Usted vino tal vez con 200,000 millas, vino quemando aceite, vamos. ¿Y Dios qué hizo? Le puso 0 millas. ¿O no? Quitó todo ese pasado para que usted comience una nueva vida. Y yo me pregunto, ¿por qué los cristianos a veces insistimos en vivir en el pasado y nos hacemos daño? Nos hacemos daño, nos detenemos. El pasado en realidad nos detiene, hermanos. El pasado es algo que Dios lo ha olvidado. Él no se acuerda más del pasado. En la cruz del Calvario se llevó su pasado y mi pasado, gloria a Dios. Hoy es día de salvación. Hoy es un nuevo día. El ayer ya pasó. Por lo tanto, yo les invito a que veamos si tenemos archivos en casa. Vayamos, quemémoslos, ¿verdad? Olvidémonos, no existe ese pasado. Entonces, cuando nosotros no terminamos con el pasado, no crecemos espiritualmente, estamos estancados. El segundo principio, y lo tienen ahí, tiene que ver con vivir, ¿qué, hermanos? El presente. Lo puse bilingüe, y sé que algunas personas manejan mejor el inglés ahí, ¿verdad? Y les decía que esta mañana cuando desperté diciéndole gracias, Señor, por el hoy. El ayer ya pasó. Hoy es día en que Dios te puede restaurar. Hoy es día en que Dios me puede sanar. Hoy es el día que yo me puedo reconciliar. Hoy es el día, como dice la palabra del Señor, que vivamos un día ¿qué? A la vez. Un día a la vez, hermanos. El afán y la ansiedad y la preocupación nos están matando, hermanos. Se llama estrés, es 4, es 5, es 6, es 7, ¿o no, hermanos? Los cristianos ahora mismo estamos el día domingo celebrando 14 años, pero en nuestra mente algunos de nosotros ya estamos en el día lunes. Y mañana lunes, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer con esta cuenta? Y dice la palabra de Dios, dice, no se afanen. Dice, traigan todos sus afanes y sus ansiedades en oración y en acción de gracias. ¿Verdad, hermanos? Dice o no la palabra de Dios. El Señor dice, vivan un día a la vez. Los ataques al corazón son porque queremos vivir el domingo, ya el día lunes, el día martes, el día miércoles, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que nosotros creer lo que dice la palabra del Señor. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿No nos gozamos, hermanos, porque hoy tenemos vida? Amén. Si hoy fuera nuestro último día, lo voy a vivir intensamente. Lo voy a vivir con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El mañana no está en mis manos. El mañana en las manos de ¿quién está? De Dios. No sabemos si usted y yo vamos a estar aquí mañana, hermanos, pero sí sé una cosa. Si mañana no estoy aquí, sé dónde voy a estar. 100% seguridad de salvación. Y alguien, pastor, pero ¿por qué está tan orgulloso? ¿Cómo es que usted puede saber? ¿Saben por qué, hermanos? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No porque soy pastor, no porque soy un líder, no porque he venido a la iglesia. Yo sé que voy a ir al cielo por lo que Jesús hizo en el Calvario. Nada más. Mis obras no me alcanzan, hermano. Mis buenas obras no me alcanzan. Disculpen, mi diezmo no alcanza para comprar el cielo. Y me recuerdo aquí al pastor Martínez, 50 años de pastor en una iglesia. 50 años, hermano, en una sola iglesia. Y llegó al cielo y sale San Pedro y le dice, soy el reverendo Martínez, 50 años de pastor en la primera iglesia bautista en San Antonio, Texas. Déjame pasar, Pedro. Y Pedro le dice, pastor Martínez, un momentito, aquí en el cielo se entra por puntos. Y le dice el pastor Martínez, a mí me sobran, Pedro. Le dice, a ver, no, déjeme mirar a mí. Y le comienza a mirar en el computador Pedro y le dice, 100 puntos se necesita. A ver, ¿qué ha sido usted? 50 años de pastor, dice. Solo falté 2 domingos en 50 años. El que me casé y uno que estuve enfermo. Nada más. Mira mis diezmos, nunca fallé un diezmo en 50 años. ¿Qué te parece, Pedro? Déjame pasar. No, déjeme calcular eso. Eso vale 1 punto, le dijo. ¿1 punto? No, ya se puso a llorar el pastor Martínez. Y entonces le dijo el pastor Martínez, solo la gracia y la misericordia de Dios me van a permitir entrar al cielo. Déjame calcular, eso vale 99 puntos, pásale. Para que usted vea, hermano querido, que si nosotros no nos abrazamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios cada día, no vamos a poder seguir adelante. No es en nuestras fuerzas, no es, ¿verdad?, ni con ejércitos, dice.
sino con el Espíritu Santo del Señor. Amén, hermanos. Entonces, Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día, ¿qué? Traerá su afán, y dice, y también por nada estéis afanosos, sino conocidos vuestras peticiones delante del Señor. Vive el presente, hermano, gócese en el presente. El número 3, y me queda muy poco tiempo, dice ahí claramente, hermanos, el tercer principio, que debemos nosotros ser conscientes de ¿qué? De la amargura. José tal vez debía ser uno de los hombres más amargados con todo lo que él sufrió en su casa. Sin embargo, en la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, de estorbo, y por ella sean muchos ¿qué? Contaminados. Hermanos, tenemos aflicciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, no nos amarguemos. No es posible ver a los cristianos amargados. El autor de la carta a los Hebreos dice, cuidado brote una raíz de amargura. Cuidado, dice, porque deja de alcanzar la gracia. Y cuando usted y yo no tenemos la gracia de Dios, nos volvemos desgraciados. ¿O no? Cuando un hermano está agraciado o está lleno de gracia, le dice, usted es un agraciado, hermano, ¿verdad? Porque está lleno de gracia. Pero si no tiene la gracia, usted es un desgraciado. Es la verdad. Suena fuerte, pero es así. Y José podía estar lleno de mucha amargura. Sin embargo, van a ver más adelante que José escogió lo mejor, salir de la amargura. ¿Cómo se sale de ahí? El cuarto principio nos dice claramente ahí, hermanos, que debemos practicar la presencia de Dios. Ustedes conocen el pasaje. En Génesis 39:2 dice, ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona en que repose el Espíritu de Dios? Hermanos, el faraón se dio cuenta que José era diferente. José no era un hombre amargado, José era un hombre de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre José y todo lo que él hacía prosperaba. Porque José contaba con la presencia de Dios. Cuando usted enfrente conflictos, cuando usted enfrente dificultades, cuente con la presencia de Dios. Esto nos lleva al quinto principio. A ver si me trabaja. Ok. Esto es algo que debemos tener en cuenta, que José lo pasó. Todos nosotros de una u otra manera hemos bregado con la tentación y vamos a seguir bregando con la tentación. Y ustedes saben, aquí está el primer caso de acoso sexual. No. Dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Qué manera de reflexionar de José? José era un hombre de Dios. Y José sabía exactamente que la tentación puede arruinar la vida de él y la vida de todos nosotros si nosotros cedemos a eso. Y vemos aquí cómo José le dice, mira, si yo me meto contigo, voy a pecar contra Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener conciencia, hermanos, que debemos ser sensibles al Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles nosotros a no dañar o a no arruinar esta relación y la relación más importante, que es la relación con Dios. Y en este caso tenemos que huir. Miren lo que dice Santiago, bienaventurado el varón que se porta a la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice, por el mal, ni él tienta a nadie. Pastor, ya sería de Dios que yo haya caído en pecado. Eso es mentira. No, uno sabe por dónde anda. Uno sabe lo que quiere hacer. Tenemos que huir. Huir en la Biblia no es malo. Huir en la Biblia es un acto de una persona que teme a Dios. Y finalmente, y esto es lo más importante para mí, hermanos, lo que hizo José. 20 años atrás habían pasado. Vino la hambruna. No había llovido y subieron los hermanos a buscar algo que comer. Su padre les había mandado. Cuando se dieron cuenta que el que daba la comida era José, y estaban en la línea y lo vieron, dice que aplaudían con las piernas y se preguntaban, mejor no salimos de la línea porque este nos va a poner en una paila y nos va a hervir ahí a todos los tres por todo lo que le hicimos. Y miren lo que dice la Escritura. Yo, José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Habían pasado 20 años. Dice, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarla. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de usted. Seguramente había cambiado.
a quien vendieron a Egipto. Dice, pero ahora por favor no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. No tengan miedo, dice José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo ser juez? Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy ustedes están viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José le reconfortó. José escogió perdonar, hermanos, no llenarse de amargura. José escogió, hermanos, lo más importante que un cristiano puede escoger ante las dificultades de la vida, es responder a la manera de Dios. Cuando José vio a sus hermanos, él estaba lleno de amor. Él los había perdonado hace 20 años. Hay muchas veces que nosotros entre hermanos no nos perdonamos. En este mensaje estaba predicando en la Florida. Cuando terminé, un señor de Bogotá, un señor Rolo, como digo, se paró allá afuera. Me dijo, pastor, deme 2 minutos, yo tengo que hablar con usted. Tengo un hermano en Bogotá, 15 años que no le hablo a este hermano. Estoy resentido en mi corazón. Lo que él hizo conmigo por 15 años no le he hablado, pero no puedo más. Voy a llamarlo ahora a Luis. Y en ese momento él cogió el celular y dijo, Luis se va a sorprender que después de 15 años le voy a decir, Luis, perdóname porque no he podido perdonarte. Y yo le digo a usted para terminar hoy, si tal vez hay alguna dificultad, si tal vez usted dice, yo no he sabido responder ante dificultades de la vida como debe ser, José escogió lo mejor. Cuando José vio a sus hermanos, los abrazó, lloró con ellos y les dijo, ¿saben qué? No echen el dolor en un tarro de basura, no tengan miedo. Dios puede reciclar su dolor. Amén, hermanos. Dios puede reciclar su dolor. No lo bote en un tarro de basura, entréguelo al Señor, queme los archivos, termine con el pasado, vive el presente. Cuando salga de este lugar, de esta celebración, vaya y celebre, llámele a un hermano, a la hermana, a lo que sea. Si usted no se ha reconciliado, hoy es día de salvación. Padre, en esta mañana te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra nos enseña a responder a la manera de ella. Señor, por favor, Espíritu Santo, trabaja en el corazón de las personas ahora mismo. Tócala, Señor. Si hay archivos que están vivos todavía ahí, permite que cuando salgan de este lugar puedan tomar una resolución de quemar esos archivos. Si hay gente estancada en el pasado, Señor, que pueda, Señor, liberarse del pasado para poder crecer. Y si alguien no ha podido perdonar a alguien, que hoy haya entendido que lo mejor es escoger perdonar, porque eso nos libera, eso nos sana, eso nos promueve para una nueva vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.